Ladies and gentlemen, can I please have your attention to stop what you're doing and listen? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén viendo. Estamos de nuevo aquí en Lectores Salvajes Podcast. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pues hoy venimos puras chicas. A ver, yo creo que no tiene nada que ver el tema que vamos a hablar con que seamos chicas, simplemente fue coincidencia. Sí, fue coincidencia, pero bueno, aquí detrás de micrófonos está el como siempre. Señor. Salude. Señor productor. Producción. Nuestra producción estrella, como siempre. Exactamente, y pues sí, como se dan cuenta, tenemos aquí a Lucero. Hola. Me estoy muriendo. Es por el tema. Bueno, también está con nosotros una invitada que no es la primera vez que está con nosotros y siempre vienen estos temas interesantes. Ame. Hola, la conocedora de romances. Y también aquí a mi lado tenemos a otra integrante de Club de Lectura Orizaba que también nos encanta tener en el podcast, Ilse. Hola. Y pues sí, dirán ustedes, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy queremos hablar sobre amores trágicos, porque hoy es 12 de febrero, bueno, ustedes lo están viendo en 12 de febrero y en 2 días está el famoso Día del Amor y la Amistad. Así que no dejen también a un lado a sus amigos, porque también con los amigos se da amor. Porque luego muchas veces dicen, ay, pues yo ni lo celebro porque no tengo pareja. No necesitas tener pareja para celebrar o no celebrar. Entonces, es amor y amistad en general. Pero aparte hoy vamos a hablar de parejas que no la pasan bien los 14 de febrero, ¿no? Que la pasan sufriendo, así que... Ya veremos qué tal está este podcast, pero antes de pasar al tema que nos trae aquí sobre amores trágicos, queremos traer una noticia, porque estábamos ahorita detrás de bambalinas comentando y nos dio mucho coraje esta situación que nos enteramos. Un chismito. Hay un tren de la canción de Tears de Sabrina Carpenter. En el cual lo volvieron literario. A mí se me hace muy interesante, la verdad. Yo cuando lo vi dije, oiga, qué bueno, yo quiero hacer eso. Dígame, sale un cachito de la canción y una chica leyendo un libro o abriendo un libro, porque pues, ya saben que hay diferentes versiones, pero pues básicamente es eso. Ponen un cachito de la canción, una chica leyendo, obviamente es un libro spicy y de repente corte, aparece un chico guapísimo, hermoso, que yo creo que es un novio y una situación sugerente. Sí, o sea, como de esos libros que nos gustan, pues, la verdad. Bueno, a mí me encantan. Ya no tan sugerente. No, ya es muy... Lo que yo entiendo es que estaba leyendo algo así y el personaje se le salió. ¿Cómo lo hizo? Se volvió hecha la protagonista y el personaje. Porque hasta se cambia la ambientación y la ropa, ¿no? Sí, como de que las me luces, meto al todo. libro y lo vivo. Es leer tan vívidamente que... Exactamente. Sí. Y ya de ahí corte, reacción, regresa a la misma parte y así de wow, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, ese no es el chismito que traemos, está muy padre ese tren. Si lo hacen, etiquétennos y nos los mandan porque está muy interesante. El chismito es que lo hizo un chico que estamos intentando recordar su nombre, no lo tenemos, pero si lo llegamos a tener vamos a ponerlo por aquí. Ahí se lo dejamos al señor productor. Que lo hizo con su novio. Entonces, pues, la verdad sí estaba muy, muy guapo los dos. He visto varios videos de chicos muy guapos, pero la gente se molestó mucho por... Nadie piensa en los niños. Por lo explícito del contenido, que esa no es la plataforma para hacer esas cosas. Y nadie se quejó cuando era una pareja hetero. Exactamente, entonces ahorita a través de esta plática ya salió el punto de que vamos a hacer un podcast sobre literatura LGBT, así que si quieren aparecer, háblennos, escríbanos y pues aquí los vemos, pero pues, ¿ustedes qué ven? Yo sí digo que amor es amor.
Sí, yo siento que mientras no haya ninguna diferencia de edad preocupante y haya consentimiento, pues no hay problema. Sí, y si ustedes tienen sus recomendaciones de libros LGBT, déjenoslos en los comentarios para que las chequemos, chance y alguna de esas forma parte del episodio de LGBT. Sí. Pues como ves, Ilse, ¿te dio coraje que hayan hecho todo este revuelo con estos chicos y su trend? Sí, porque es como que un estándar de doble moral, o sea, como de que si lo hace una mujer es celebrado, es de juego y todo eso, y si lo hace un hombre ya como que ya sube la intensidad, cuando muchas de las mujeres que, o sea, no digo que esté mal, pero muchas de las mujeres también ya le estaban haciendo como que muy subido de tono. Ajá. Y entonces era como de que por qué en ciertas partes se le censura y cierto contenido no. Que también eso que decía de que alguien quiere pensar en los niños, pues técnicamente, si nos vamos muy técnicamente, los niños no deberían tener redes sociales. O sea, por eso hay límite de edad para que los niños no estén en redes sociales, precisamente porque no se puede controlar el tipo de contenido que van a ver, o es muy difícil. Plataformas como YouTube ya tienes como que sus filtros, pero por ejemplo TikTok, Instagram no tienen filtros de edad. O sea, un niño no sabe qué contenido sugerente se puede encontrar, ya sea o sea, de parejas LGBT o contenido normal, o muchas veces también es hasta contenido radicalizado. O sea, muchas de las personas que se radicalizan desde jóvenes porque están expuestos a contenido que les dicen piensa así, como son mentes vulnerables o mentes muy jóvenes, pues son influenciables fácilmente. Entonces, pues sí, qué coraje que se dé ese doble estándar y como que más estrictos si son una pareja gay o lesbiana. Sí, pues es esa doble moral que seguramente estas personas que están comentando eso y que se están asustando con ese video de que 1 minuto, con una imagen así que es tan rápida, están viendo telenovelas en su casa donde pasan otro tipo de escenas y todo y ni se preocupan si los chamaquitos andan ahí viendo. Sí, claro, no, las telenovelas luego están bien fuertes y uno sabía cuando era niño que las telenovelas después de las 6 de la tarde ya tenían muchas escenas de adultos. Bueno, acá regresamos, tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero pues ya saben que el superproductor todo lo soluciona. Entonces, Ame, nos estabas contando. Sí, yo quería hablar de las infancias, de los niños y justamente de una historia muy trágica que leí recientemente de la que quiero platicar, que es de este libro de Gabriel García Márquez, Del amor y otros demonios, que aquí está, que justamente le estaba platicando aquí a mis compañeras, que lo compré en una feria de libro que fue en el exconvento, ¿no? Y que está muy interesante porque creo que la mitad de la historia del libro pasa en un convento, en el convento de las Clarisas. Esta historia es trágica desde el día 1 y habla sobre Sierva María de todos los ángeles, que es una niña que desde el día en que nace es rechazada por su mamá y a su papá le da igual su existencia, ¿no? Entonces ella crece, la historia se ubica en Cartagena en el siglo XVIII y en esa época todavía estaba la esclavitud, entonces había mucha cultura africana que venía de los esclavos. Entonces esta niña completamente abandonada crece junto a los esclavos de la casa de su papá, que es un marqués, y ella se empapa de la cultura africana, aprende a hablar yoruba, o sea, es su familia, ¿no? Los esclavos se vuelven su familia y quienes la crían, y está la que podría decirse que es como el ama de llaves de la casa, quien le dejaron como encargado todo, que es este personaje, ¿cómo se llama? Dominga de Adviento, me parece, que es quien cría a la niña, ¿no? Y la historia comienza justamente cuando ya Dominga de Adviento fallece, la niña está creciendo como puede, sola, junto a los esclavos, en su cultura, aprendiendo de sus tradiciones. Y un día a Sierva María la muerde un perro en la plaza, ¿no? Iba junto a su criada y la muerde un perro.
después del acontecimiento se dan cuenta de que pues es una herida chiquita, se la cura, se la lava y no pasó nada. ¿Qué pasa? Que a los días la criada va a hacer el mandado y se encuentra que al perro lo colgaron muerto, porque eso hacían con los perros que tenían rabia, para avisar que había muerto de rabia, los colgaban para que la gente los viera. Así si usted fue mordido por este perro, ya valió. Porque a ver, estamos hablando que es el siglo XVIII, no había... No, pues en la actualidad tampoco no hay una cura ¿no? para la rabia, entonces pues era una condena de muerte, ¿no? Total. Entonces corre a la casa del marqués y le dice, ¿sabe qué? A su hija la mordió un perro, ya había el perro colgado de que murió de rabia, entonces la niña... se nos va a ir. Sí. No. Entonces ahí empieza la gran tragedia de Sierva María. La pobre Sierva María. Que para esto yo quiero recalcar que es una niña que recién cumplió 12 años. Oh, chiquitita. O sea, es una niña, ¿no? Es una niña que tiene esta característica que es muy marcada en toda la historia, que es una cabellera color cobrizo, larguísima, ¿no? Como Rapunzel, así hermosa. Y aquí es donde empieza la tragedia y el romance, porque el padre de Sierva María decide pues tratar de salvarla. También un tanto al principio por el estigma que tenía que te mordiera un perro y que tuvieras rabia, que era como algo no muy digno de un marqués, por así decirlo, de que cómo va a morir como perro, ¿no? O sea, sí, ¿no? Era como una maldición para su familia. Ajá, como una maldición. Pasa el tiempo y se dan cuenta que a Sierva María no le pasa nada, no tiene ningún síntoma y está sana y está bien. Y él como que intenta acercarse a su hija por primera vez para decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no vas a vivir como esclava y con todos los demás y en la vida loca, o sea, ya vas a cumplir con tus deberes de señorita. De señorita. Entonces se acerca a ella, empiezan a crear un vínculo y por primera vez él se acerca a su hija, la empieza a conocer y le agarra mucho cariño y es cuando ella empieza a enfermar. ¿No? Y en la desesperación del papá, ya amando a su hija, hace de todo para tratar de curarla y que no se muera, hasta que el obispo se entera de esta situación y dice, no, la niña no tiene rabia, está poseída por el demonio. Y su alma, y no vamos a salvar su cuerpo, pero podemos salvar su alma. Y es cuando manda a llamar al padre de Sierva María y le dice, tienes que llevar a la niña al convento y hacer que nosotros nos hagamos cargo. La verdad, el personaje del papá es... Es odioso, pues es un don menso y se asusta con la situación, ama mucho a su hija, pero dice yo no puedo curarla, entonces me dan esta opción, me la llevo, la meto al convento y que se hagan cargo. Y de ahí nunca jamás se vuelve a ver con su hija. No. Esa es la primera tragedia, yo creo que es la más fea de la historia, que es la separación del padre con su hija y de saber que desde ese día a lo mejor no estaban conscientes los dos, pero era la última vez que se iban a ver. Y ahí aparece este personaje de Cayetano de Laura, que es aquí quiero recalcar que el hecho de que en la historia te lo digan o te romanticen esta relación, nosotros ya sabemos que no. Como adultos, con juicio, sabemos que esto no es una relación de amor, que es una relación abusiva y ya no sé si se puede decir. Hay no que creo, censurar. ya que el productor va a poner un pi. No, pero es esto, o sea, ajá, sí, ahí censúrenme porque yo no sé qué se puede o no qué se puede decir, pero es un PDF. Es un PDF que tiene todas las señales de alarma
¿no? Porque aparte es muy manipulador con Sierva María. Hay que aclarar, Sierva María es una niña de 12 años. ¿Y cuántos años se supone que tiene? Y este señor tiene 36. 36 años. O sea, no es poco tiempo. No son edades ni siquiera cercanas. No, pues no. Entonces, él es la mano derecha del obispo y el bibliotecario, ¿no? de la iglesia. Y es un hombre súper letrado, lector y súper inteligente, ¿no? Que siempre causa mucha impresión cuando hablas con él por lo culto que es. Entonces a él le encargan llevar los exorcismos de Sierva María, ¿no? De que esta niña está endiablada. Aparte llega al convento y Sierva María tiene una educación de la cultura africana, hablando las lenguas de ahí, con sus tradiciones. Entonces obviamente llega a un convento y dicen, esta niña es el mismísimo Satanás, ¿no? O sea, nos habla en yoruba, nos habla de sus dioses, está loca. Aparte es una niña que no... Niña empoderada. Ajá, ¿no? Es un personaje bastante especial, bastante interesante. Y es ahí cuando se conocen Cayetano de Laura y Sierva María, y empieza a sentir al instante, Cayetano se enamora de ella y se intenta acercar a la niña. Yo sí veo una relación súper abusiva en esto, porque al principio uno podría tratar de romantizarla y decir, es que se enamoraron. A ver, no, o sea, no se enamoraron, había una diferencia de edad inmensa. ¿Crees tú que si quitáramos la edad, sí pudiera haber algo no malo, o también sin la edad? Pues también hay muchas cosas. Sí, justamente es a lo que voy, o sea, estamos hablando de que Sierva María está, pongamos de que no tiene 12 años. Está 28. En una situación súper vulnerable. Súper vulnerable, está encerrada en un convento que la tratan como leprosa o como basura, ¿no? Que la maltratan, que la torturan, que... Ahí podría entrar en eso que dices, de que si quitamos la edad, acuérdense el debate que tuvimos cuando leímos La Vegetariana. Era una mujer mayor de edad en la que el artista abusó de ella. Sí, se aprovechó. Exacto. Porque ella estaba en una situación vulnerable. Y ahí hay quien pueda decir, ay, no, fue romántico, qué bonito, el arte. No. Pero no fue así, fue un abuso por lo que dice Ame. Aunque si quitamos la edad, estaba en una situación vulnerable en la que lo que necesitaba era ayuda, apoyo. Exacto. Y ahora, si lo vemos desde la perspectiva de un niño, ¿no? Más. Ahora imagínate que te alejan de tu familia, de tu casa, que estás en un lugar donde te están maltratando, donde te están diciendo que eres el diablo y que tú causas todos los males que pasan, ¿no? Ahí en el convento, si los animales, no sé, se ponían locos, es culpa de Sierva María. Si se rompía algo, es culpa de Sierva María, porque ella trae el demonio, ¿no? Entonces es una situación pues súper trágica para ella y vulnerable, que la pone en un lugar pues donde no puede confiar en nadie, y de repente se le acerca un hombre que aparte lo describen como bien parecido y letrado y culto, que se le acerca con dulzura y le empieza a decir, a él le empieza a traer dulces, le empieza a tratar como humano, como persona. Pues sí, obviamente va a crear un vínculo con él. Exactamente. Que Cayetano de Laura le empezó a tratar bien, ¿no? Entonces, si yo les pudiera decir que a lo mejor Sierva María se enamoró de este personaje y sí llegó a sentir algo por él, pero desde el principio lo rechaza, ¿no? Desde el principio, pues es un señor, ¿no? Que ella tiene 12 años, no se va a fijar de esa forma en un señor. Lo que sí es que él llega con esta dulzura, este cuidado a curar las heridas, a limpiarla, a pues tratarla como una persona, darle respeto, y entonces ella empieza a acercarse a él y poco a poco él va logrando
que ella baje la guardia, ¿no? Porque ella está en modo supervivencia, ataco, me defiendo, estoy en una situación de estrés. También hay otros personajes, pero no me voy a basar mucho como en las historias de que los rodean, sino en la de ellos dos, porque son como el romance principal. Ujú. El caso es que sí llega a haber un contacto romántico entre ellos, no más allá de un besos y caricias, no pasa más allá, pero sí llega a haber ese tipo de contacto. Y ellos se empiezan a acercar mucho cuando él empieza a ir a escondidas al Cuarto de al ella. cuarto de ella en el convento. Y eso hay que aclarar que el obispo ya se da cuenta de las intenciones que tiene Cayetano de Laura y le echa la culpa a ella. le quita el permiso de ir a verla. Dice, no te delego de estas actividades, tú ya no te vas a hacer cargo del exorcismo de la niña, tú te vas a ir a cuidar leprosos al hospital, ¿no? Y ahí es cuando él como empieza a pagar condena por estos sentimientos, pero a la vez se escapa en las noches para ir a verla, ¿no? Y es cuando empiezan ya, podría decirse que una relación, ¿no? Ya incluso ahí te dicen ya hasta como un matrimonio cotidiano, ¿no? De que ella lo espera, limpia su celda y lo espera que llegue y él llega y dice, como un marido que llega del trabajo y no sé qué. Es incómodo, es incómodo. Sí. Incómodo, Da incómodo, cringe. ajá, incómodo. Entonces, ellos empiezan esta relación clandestina, ella sigue pues encerrada esperando a que empiecen con los exorcismos y yo siento que parte de lo que pasó, de que el obispo se diera cuenta de estos sentimientos que estaba teniendo Cayetano de Laura, que era su mano derecha y su amigo y en quien más confiaba, de repente verlo así caer, fue lo que hizo que el mismísimo obispo fuera el que oficiara el primer exorcismo de Sierva María. Yo lo vi como venganza hacia la niña, como de tú tentaste a mi fiel seguidor y ahora te voy a hacer sufrir con este exorcismo y te voy a tratar fatal. Y ese día ella la despiertan, la bañan con agua fría, le quitan la ropa, le quitan sus collares, la rapan, ¿no? Le cortan su hermosa cabellera, que era súper simbólica, importante, y le hacen ese primer exorcismo súper traumático. Ella termina muy mal. Y es como una venganza, yo lo vi así, o sea, que el mismísimo obispo, que aparte te cuentan que es un señor ya mayor, que tiene un asma terrible, que el pobre está como el de Malcolm, el del medio, ¿no? Jalando de aire y tratando de hablar. Y de repente que él se ponga a hacer una actividad así, donde tiene que estar tiempo parado y hablando y haciendo oraciones y eso, él termina desmayándose. Y tienen que suspender el exorcismo, pero toda la tortura que le hicieron a la niña, Sí. Pues obviamente Cayetano cuando la ve en la noche, pues la niña está rapada, está asustada, temblando de frío, con fiebre, con una camisa de fuerza, ¿no? Y la empieza a consolar, ¿no? Y ella de que lo odio esto, ¿no? Ya, sácame de aquí. Ahí pues suceden cosas y terminan encontrando el escondite por el que Cayetano de Laura se subía por una historia alterna a la de Sierva María, de otra reclusa que se escapa porque se da cuenta, dice, aquí se está metiendo a alguien, y si alguien se está metiendo también está pudiendo salir. Entonces descubren ese pasadizo por el que se metía y lo tapan, y es la última vez que se pueden encontrar. Ya después de eso ya no encuentran manera de verse. Cayetano de Laura termina cuidando leprosos, ¿no? Y te cuentan, ¿no? En el libro que él termina incluso queriendo contagiarse, ¿no? Para ya Morir. Ajá, ya desvivirse. Y a Sierva María pues le siguen practicando estos exorcismos hasta que ya no aguanta más y termina falleciendo en su celda. Y ahí como la cosa mágica era que su cabello le vuelve a crecer así, ¿no? O sea, está ya
desvivida en su celda y el cabello le empieza a crecer, ¿no? Y a crecer, y a crecer, y a crecer. Y es una historia sumamente trágica. Definitivamente sí. Y sumamente triste. Yo creo que lo que más te pega es saber que todo esto le pasa a una niña, ¿no? A una niña que está súper vulnerable, que está súper sola, ¿no? Que su mamá la abandonó desde el día 1, que estuvo presencialmente, nunca la quiso y le daba exactamente igual. Igual la historia de la mamá es muy trágica. La historia de la mamá de Sierva María, que fue prácticamente obligada por su papá a casarse con el marqués, bueno, a embarazarse del marqués, a presionarlo para casarse y vivir una vida que ella no eligió, ¿no? Es una historia como de mucha opresión. Ay, sí, ¿no? porque pobrecita también con su papá, o sea, digo, ya la quería, ya quería estar con ella y en vez de que el papá dijera, o sea, ya no tiene remedio, ya se va a fallecer por la situación que le pasó, pues al menos voy a darle estos últimos días bien, ¿no? En que casa, esté conmigo, ¿no? Ajá. amor, atención. No, sí, llévatela y él es... sálvale el alma. Ajá, él en su idea, ¿no? De tratar de salvarla, cree que eso es lo mejor que puede hacer. Aparte tiene la presión del mismo obispo que le dijo, tú me tienes que traer a la niña, la tienes que meter a este convento y yo me voy a hacer cargo, ¿no? Entonces, él igual como creyente, como lo que sea, fue como, va, te doy. Pero pues también no le dio acompañamiento, o sea, ok, no. meto, ¿no? Pero pues te vengo a visitar cuando pueda o algo es así súper para ver cómo frustrante. está. Ahí encárguense. Sí, me dio. Ajá. Sí, Es muy eso frustrante. fue lo más frustrante. Yo me acuerdo cuando lo leí, porque tú ves que pasa tiempo y de Y no todo hace lo que nada. le están haciendo a la niña, y tú dices, ¿y dónde está el marqués? ¿Por qué no va? Pregunta por su hija, ¿por qué no hace Sí, nada? ¿por ¿Por qué qué no hace de nada? plano ya se olvidó de ella, ¿no? Se entiende que por la época y por los prejuicios que existían, que era así como que no, una maldición, una vergüenza, y que tienen que hacer pues lo que decía la iglesia, ¿no? Era Exacto. mamá iglesia y les hacían caso a lo que les decían. En ningún momento consultó un médico, ¿no? Era lo que dijo la iglesia y se la quitaron a la niña y se la llevaron, pero todo lo que le pasó, y el papá nunca preguntó por ella, ¿no? Decía, si ya la No. quiere, ¿por qué no pregunta por ella? ¿Por Y qué no se la lleva? Lo que más te da frustración es que el papá sí se arrepiente de dejarla ahí y siente mucha culpa Qué por bueno. haber dejado a su hija, ¿no? Y se preocupa por ella y dice, uy, no fue un error haberla dejado ahí, pero no mueve un solo dedo por tratar de recuperarla, por tan siquiera saber si está bien, ¿no? Hasta cierto punto es Cayetano de Laura el que empieza a presionarlo un poco para que la saque, ¿no? De que vaya, hagamos algo, la sacamos, hay que demostrar que no está poseída, porque era principalmente por eso que estaba en el convento, porque ya tenía como la superstición de que tenía el diablo y que por eso no se había muerto de rabia, pero que estaba poseída, ¿no? Por un... Y aparte la niña tenía como esto de ser muy mitómana y mentía. Entonces cuando le decían esto de que tienes el diablo, y así, yo los veo, yo hablo con ellos, ¿no? Yo, si quieres, hacemos Amiga, trago. ayúdate. Entonces ella, Pobrecita. al ser pues una niña inocente, ¿no? Y juguetona hasta cierto punto, pues les mentía, ¿no? Pues sí, porque tenía también el antecedente de cómo fue criada. Había estado Exacto. con estas personas que le metieron pues también sus propias ideas. Exacto. Y ella pues no tenía forma de, No, y de ella defenderse. pues actuaba en los exorcismos, les hablaba en las lenguas que ella había aprendido de África, o sea, entonces pues obviamente alimentaba muchísimo más esta superstición de que estaba poseída. Obviamente no, obviamente era solo una niña hasta cierto punto sobreviviendo a la situación, y Cayetano de Laura es quien más trata de ayudarla y salvarla de ahí, pero también es
parte de esa opresión que ella de ese tenía. Abuso. Sí, porque si él no le hubiera llamado la atención ella, pues el obispo y los otros no hubieran sido tan crueles también tan con crueles ella. con ella. Por ejemplo, hay obras en las que, por ejemplo, Lolita, en las que sí existen PDFs, pero como que es en parte una denuncia, o sea, sí nos ponen el punto de vista del PDF, pero es como que más para evidenciar qué pasa. En esta obra no, en esta obra como que sí se romantiza, ¿no? O sea, sí es como que desde un punto de vista como que romántico, que él es el héroe que quiere venir a rescatarla. Exacto. Bueno, es que estamos hablando de Gabriel García Sí, también. Eso y también eso cuenta. ya sabemos que es algo recurrente en toda su obra. Que De tenga mi querido estos Gabo, temas. que a mí me gusta mucho sus novelas, su trabajo, pero pues la verdad es que es recurrente en toda su obra esto de romantizar Relaciones así. las relaciones con donde salen niñas, ¿no? Está mismo en 100 años de soledad. De Aureliano y Remedios, ¿no? Una niña también, Remedios Acote, o ¿cómo se llamaba? Ajá, sí. Que era una niña también, ¿no? Una niña como de 13, 12 años, que incluso la mamá le dijo, oiga, pero es que mi niña todavía ni siquiera tiene su primer periodo, ¿no? Y él dice, yo la espero. Nos vamos y así normal. Ay, gracias. No, pues nos esperamos que le llegue su primer periodo y ya se casan. Ya y se tal casan. cual lo hicieron, ¿no? Sí. Ajá, y está súper romantizado, o sea, no se ve como que estuviera mal o que estuviera denunciando algo de la época. Igual en este libro, o sea, yo sí invito a que lo lean. Pero Porque es una gran historia y te mantienes súper picado y se te pasa rapidísimo y de verdad es muy buena historia, pero sí con ese juicio de decir, ok, esto no es un romance, esto no es amor. No es un amor es trágico. Una tragedia. Ajá. Es una tragedia de una niña abandonada que termina en manos equivocadas, ¿no? En manos de gente abusadora, en manos de gente cruel, ¿no? Porque también tenemos la abadesa del convento que la odia, ¿no? Y que también le hace la vida imposible a Sierva María. Entonces, yo diría que la única relación que me gustó, que vi que floreció bonito, fue la que empezó con su papá, cuando su papá intentó acercarse a ella y le dice, es que yo nunca he amado nada en mi vida hasta mi hija, ¿no? Pero no hace nada por rescatarla, ¿no? Y no hace nada por ver que esté bien. Y al final ese personaje desaparece y la niña queda completamente huérfana, abandonada y en manos de gente supersticiosa, religiosa y cruel. Ay, no, definitivamente es una... ay, no sé si ponerlo como amor trágico a mí, Como amor porque... trágico. O sea, sí, hay mucha tragedia, definitivamente tragedia sí cuenta Sí, y hay mucha y en mayúsculas, pero amor, híjole... No, definitivamente yo no diría que es una historia de amor, sin embargo, sí se vende. Intentan, ajá. Sí de se hecho, es vende. desde el título, del amor y otros Ajá. demonios, o sea... Sí. Y yo Ya leí- el título es Ajá. muy vendible. Sí, o Sí, sea... yo leí muchos artículos respecto a esta novela en donde sí se hablaba como de la diferencia de edad, pero se dejaba muy de lado, ¿no? Como, sí, está mal porque pues es una niña y un señor. Pero habla de la opresión y de cómo el amor te puede liberar y no sé qué. O sea, como que le daban otro giro, ¿no? Como para rescatar un poco esta historia. Yo, sin embargo, sí no quería dejar de lado ese tema y decir como, no, es que habla sobre el poder del amor y cómo los va liberando y los va haciendo como... sobre todo el personaje de Cayetano de Laura, que es súper devoto, ¿no? De la iglesia y todo. Y cómo él va rompiendo esos esquemas por el amor que siente por ella y cómo se va defendiendo y cambiando su forma de ver Y la es vida, que lo ¿no? cierto es que tú cuando lo estás leyendo, cuando de pronto él ya no puede entrar porque ya lo descubrieron, tú quieres que entre. Ajá. Tú quieres Sí, que entre, ya que para esté que con se la ella, que lleve. la ayude. Sí, porque es un cuando de consuelo. entrada ya sabes que está mal la relación, pero Sí, igual pero es la bien o única mal, persona ajá. que la puede ayudar. Ajá, y que la protege, ¿no? O sea, de cierta forma. Hasta Te hace cierto punto. cuestionarte, ¿no? Así de que en realidad sí
estoy tomándolo como la pregunta que te hice, a ver, si no fuera la edad, al menos hay algo de amor ahí, y dijiste, pues no, tampoco, o sea, hay muchas otras cosas. Es que, o sea, no hay amor, pero sí hay una necesidad, o sea, sí se necesitaban, y ella necesitaba de él porque él era la única persona que la cuidaba y que veía por ella y que por lo menos le daba esa tranquilidad de que por lo menos en la noche ella iba a recibir atención, le estaba enseñando a leer, le estaba enseñando, o sea, sí te llegas a cuestionar de que, ok, está mal, pero ¿a quién más tiene? ¿No? ¿Pero qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Quién más tiene, no? O sea, no tiene familia, no tiene a sus papás, la iglesia no la está protegiendo tampoco, la está vulnerando, entonces ¿a quién tiene? Pues a Cayetano de Laura. ¿Y ya? Ya. Es lo que hay. Es lo que hay. Pues sí, es lo que hay. Lean la novela. Sí, lean. Sí, léanla. ¿Cómo Sí, ves, léanla. Ilse? Yo sé que no te gustan estos señoros, No. pero ¿le darías el chance? Sí, como dice Ame, por cultura general, pero en general todo ese tipo de obras sí me incomodan. O sea, prefiero obras que sí traten estos temas, pero como decíamos antes, desde un punto de vista como que más como que denuncia, más desde un punto de vista algo crítico, como el mismo Nabokov con Lolita, que él lo hacía precisamente como que para criticar a esto y no para romantizarlo. Pero yo siento que podemos a veces aventarnos a leer cosas que nos incomoden o cosas que no tenemos que estar 100% de acuerdo con los autores. Igual para pues conocer su punto de vista y pues por cultura general. Para Gabriel criticar García a gusto. Márquez. Para criticar a gusto, leer de todo. Pero que también, o sea, también yo siento que hay tantos libros por leer que porque no dejes de leer alguno todavía no te quedan un montón de clásicos. Eso sí. Sí. Ay, pues qué buena historia, Ame. A mí siempre me encanta cómo nos platicas. Estamos así todos aquí, también hasta el señor productor escuchándolo. ¿Se te antojó la historia, señor productor? Sí, totalmente. Sí, Y léanlo. se lo estoy pidiendo justo ahora. Sí, léanlo, sí se los recomiendo. Les digo, es una historia que se les pasa súper rápido, es súper Sí, entretenida, está es muy chiquito, es súper entretenida, no paras de leerlo hasta saber cómo va a terminar. Y aunque haya mucho spoiler, Sí. no, de verdad no afecta, porque de hecho desde el primer momento sabes que Yo la tiene mucho protagonista- tiempo que lo leí. Es verdad que empieza donde abren el ataúd y ven cómo tiene el cabello larguísimo. Está basado en una historia real que le pasó a García Márquez. Él trabajando como periodista en Cartagena le pidieron que cubriera iban a saquear el exconvento. Existe el exconvento, bueno, que todavía creo que es convento de Santa Clara, de las Clarisas. Puedes visitarlo si vas a Cartagena, puedes visitar incluso la casa del Marqués, están todos esos lugares que están basados en historia real. Él va a cubrir la noticia porque van a demoler el lugar. De veras que se convirtió en hotel. Ya me acordé. El Mira, convento. apúntenlo, Ajá. porque en el siguiente viaje de Club de Lectores nos vamos a ir a ahí. Cartagena. Vamos a Y visitar todos estos lugares. Ajá, y los puedes visitar. Entonces, él le toca cubrir que van a demoler y van a sacar todas las tumbas, ¿no? Y en eso abren una y sale un cráneo de una niña chiquita con cabellera todavía, una cabellera roja larga. intensa, ¿no? Entonces él se queda muy impresionado y se acuerda de una historia que le contó su mamá de una niña que fue santificada porque hacía milagros y que tenía el cabello, ¿no? Y que le crecía incluso después de muerta, le seguía creciendo el cabello, ¿no? Entonces ahí es donde él dice, ya, Se tengo una inventa se su inventó historia ahí. la historia de Sierva María, de esta niña, que también tiene como esta magia, ¿no? Que fue exorcizada y todo eso. Innecesaria la parte de Cayetano de Laura. Sí. Pero toda la historia está muy buena, muy interesante, te queda súper picado. Entonces yo se los recomiendo 100%, pero con la advertencia, ¿no? Sí. O sea, usen su juicio. Un usen club de su lectura. juicio. Pues muchas gracias, Ame. Ay, qué bonito empezamos. Pues ¿cómo ves? Vamos por allá, Lucero. ¿Qué nos traes? Bueno, yo les vengo a contar también una historia un poco trágica, sí trágica, pero no es de un personaje literario. Bueno, claro, obvio tiene que ver con la literatura, pero en este caso es del mismísimo autor.
y de la vida del autor y no de uno de sus personajes. Me estoy refiriendo a Stefan Zweig. Todos lo conocemos. Sí, fabuloso. Este es el único libro que yo tengo de él y he leído más, pero solo tengo que es Carta de una desconocida. Está muy bueno. No sé si lo conozcan. Precisamente ahorita lo voy a mencionar en lo que les voy a contar. Pero bueno, la vida del autor fue bastante trágica. Él era austriaco, judío, y su origen pues fue lo que marcó su destino, porque él está en su país. Él era un escritor súper exitoso, y él era un hombre de mucho dinero, porque pues él tenía mucho dinero, y luego fue bien exitoso. Le tradujeron sus obras a todos los idiomas posibles. De hecho, dicen que le preguntaban en qué idioma no le han traducido. Porque justo el año pasado apenas se liberaron, ¿no? Los 100 años, que es para ya poder publicarlo cualquier editorial, y de sus obras, por eso salió en estas colecciones que tú tienes, porque los únicos que tenían sus regalías, sí eran editoriales, y todos sus libros carísimos. Sí, son bien caros, por eso yo no tengo libros de él. Pero bueno, no, es un autor bastante prolífico, y todo lo poco que yo he leído de él es, o sea, buenísimo. Yo no lo he leído. ¿No has leído nada de él? No, recomiéndame. María Antonieta me encantó, narrada por él. Le escribió así como biografías, novelas cortas, relatos. De Carta de una desconocida está muy bueno. También hay otro que se llama 24 horas en la vida de una mujer. O sea, es de los autores hombres, de los pocos autores hombres que tú dices, escribe como si fuera una mujer, porque 24 horas en la vida de una mujer, pues te está hablando de una mujer, y que tú dices, o sea, sí se la sabe, ¿no? El tipo sabe escribir, porque que un autor hombre te esté narrando 24 horas en la vida de una mujer y le ponga esos sentimientos, esa pasión, y sobre todo de lo que va la historia, ¿no? Y también Carta de una desconocida es una narradora mujer. Órale. Y también es buenísimo, ¿no? Novela de ajedrez también está bueno. Novela de ajedrez fue su último libro. ¿Un poco? Porque bueno, les decía, él estaba en Austria, pero entonces viene la guerra. Y fue un acontecimiento, o sea, el nazismo fue un acontecimiento que marcó su destino, porque a partir de que empieza todo esto en Europa, él es judío, empieza a ser perseguido, sus novelas empiezan a ser prohibidas en toda Alemania, quemadas. Los estudiantes se juntaban todos sus libros y los quemaban. O sea, él empieza a ser así como un apestado, y empieza a huir, empezó a andar por distintos países. Él estaba casado, y de hecho su primera esposa es en donde entra de Carta de una desconocida, porque se dice que una vez en su buzón le llegó una carta de una desconocida que lo admiraba como escritor, y después terminó casándose con ella. ¡Ay, se casó con una fan! Sí, y esa fue su primera esposa. Ya después pasa el tiempo, y para cuando tuvo su segunda esposa, resulta que su primera esposa le busca un asistente, porque él necesitaba un asistente, y la esposa se la busca muy distinta a ella y todo, para que no vaya a ser que pase nada. Ay, y todo pasa. Y de todas formas pasa. ¿Cómo da coraje? Al final se queda con Lotte, que era la asistente.
y con ella es con quien él empieza en esta huida y exilio por distintos países por la guerra, porque a él le pasa esta paradoja de que para los alemanes era judío y para los aliados era alemán, entonces prácticamente no cabía en ningún lado. Y él siempre fue de una personalidad más bien cabizbajo, depresivo, y no era así como que él le hacía frente a las situaciones, ¿no? Él prefirió huir, y él entonces anda así por distintas partes del mundo, hasta que termina en Brasil. Pero bueno, él, como dato curioso, tenía un escritorio que fue de Beethoven, porque él era muy fan de Beethoven, y pues como tenía mucho dinero, él una vez compra un escritorio de Beethoven, y él apreciaba mucho, era de los objetos que él más apreciaba. Claro. Su escritorio de Beethoven, porque ahí escribía y todo. Entonces, cuando empieza esta huida, pues a él le dolió mucho separarse de su escritorio. Sí lo pudo sacar de Austria, porque sí lo pudo sacar. Era muy difícil sacar objetos de valor de los judíos cuando empezaron a esconderse y así, pero como él tenía un hermano que me parece que se dedicaba a vender muebles o algo así, él lo ayudó y lo pudo sacar, pero pues no se lo pudo llevar después hasta los lugares donde él anduvo, y al final lo perdió. Lo tuvo su familia por mucho tiempo, porque después sus herederos sí lo tuvieron, pero después lo perdió. Al final volvió a ser donado ya mucho tiempo después, está en un museo ese escritorio, pero con la historia de que fue de Stefan Zweig, y él lo quería mucho a ese escritorio, y ahí escribió muchos de sus libros. Entonces, pues él, les decía, se va a Brasil, vive en Metrópolis, una ciudad de Río, y él ahí pues se la pasa deprimido, todo el tiempo muy triste, viendo cómo la guerra se va extendiendo en todo el mundo, piensa que lo persiguen, y se refleja en su obra. Si han leído Novela de ajedrez, que fue su última novela, se siente así, ¿no? Esa tensión y esa paranoia de los personajes, que te das cuenta que él estaba viviendo, ¿no? Que es un reflejo de lo que él estaba viviendo. Entonces, pues él se cansa, y un día, el 22 de febrero de 1942, él le envía una carta a su ex esposa, y le dice que pues que cuando lea eso, él ya va a estar muy bien, que él ya va a estar tranquilo, y un montón de cosas así que dices dolorosas, porque ella está hablando en pasado. Y una carta de despedida. Sí, era la carta de despedida, que se cuide, que cuide a sus hijas y todo, porque 2 días después él decide desvivirse, y deja una frase que dice: ojalá puedan ver amanecer después de esta larga noche. Yo, demasiado impaciente, me voy antes de aquí. Porque en esos días ya empezaban a bombardear Brasil por la guerra. Entonces él no quería volver a vivir eso. Él, tan atormentado por la guerra, se había ido hasta ese rincón del mundo huyendo de la guerra, y ya había llegado hasta allá. Entonces ya él estaba muy cansado, y pues decide desvivirse. Pero aquí la tragedia es, y lo que sí es algo cuestionable tal vez, es que lo hace junto con Lotte, su esposa. Y él pues era un hombre de 60 años
que quizá ya estaba muy cansado, que no le sorprende tal vez a nadie de sus amistades y los que lo conocían que hubiera tomado esa decisión, pero ella tenía solo 33 años y tenía mucha devoción hacia él y admiración, y obviamente él tenía mucha influencia sobre ella. Pues sí. Entonces ahí pues es razonable cuestionarse qué pasó ahí, ¿no? ¿Cómo la convenció o cómo es que... Difícil pensar que ella tomó la decisión también, ¿no? Sí. El caso es que los encontraron, todavía ella lo abrazó, porque es en esa posición en la que los encontraron, bien vestidos, y ella lo abraza y pues ingirieron un veneno. Ay, no. Y así es como termina la vida de este autor, y pues es este amor trágico, ¿no? Sí, él era un claro. hombre, un escritor ya consagrado cuando ella lo conoció, pues era su asistente, obviamente ya le tenía mucha admiración, lo siguió a los lugares en donde anduvo y hasta el final. Y después pues lo sigue también en esa decisión, o a saber qué fue lo que pasó, cómo fue esa última conversación entre ellos. Y pues bueno, hay una novela de él que se llama El mundo de ayer, que es una denuncia al nazismo, a la guerra. Se dice que a pesar de que es una novela corta, es un viaje por Europa de esas décadas convulsas y decisivas de esos tiempos de la guerra. Entonces creo que toda la obra de Stefan Zweig es recomendable. Sí. Sí. Yo leí Carta de una desconocida, que va de una mujer que le escribe, precisamente es un edificio y ahí se lo encuentra, es como su vecino, y a un tipo que es escritor. Entonces ella en uno de esos encuentros, un día tienen un encuentro cercano. Del tercer tipo. Entonces, para él fue solo un encuentro, algo casual, ¿no? Como para muchos hombres. Y pasa el tiempo, pasan muchos años, a él se le olvida. Entonces, muchos años después, él recibe una carta de una desconocida, en donde ella le empieza a narrar, y ahí empieza la historia, ¿no? De le cómo empieza fue a narrar que, cómo lo conoció, cómo se lo encontraba, cómo lo veía, cómo después se encontraron y tuvieron lo que es que pasó la vida entre de ella es muy ellos. trágica. Sí, y entonces termina así como tanto nosotros como el que la está leyendo. Sí, se porque quedan nos así vamos como, enterando. oh, por Ajá, Dios, de lo que pasó, ¿no? De toda esta historia de esta mujer. Es trágica, es triste, pero sí tiene un giro inesperado, tanto para nosotros como lectores, como para el hombre que la está leyendo. ¿No queda embarazada? Es que no, tienen que leer. Lean Carta de una y está desconocida. chiquitito, Es o sea, una novela en un corta, día. pero intensa. Como dicen, en buenísima. 2 sentadas te lo echas. Sí, sí creo. Y otro que yo he leído de él es el de 24 horas en la vida de una mujer. Igual es intenso, igual es de una mujer que tiene ahí una aventura, pero dirías, ¿qué de interesante puede ser? Pues es un autor que de verdad que te hace interesante el estar leyendo 24 horas en la vida de una mujer, ¿no? La verdad es un autor que no tiene ningún desperdicio, lo que sea que leas de él. También leí novela de ajedrez, y es una novela que te mantiene con una tensión y una emoción, y que dices, ay no, yo nunca he jugado ajedrez, no me gusta, no le voy a entender, pero no. le entiendes. Te engancha, te tiene así, y de hecho de esa novela hay una película. Y está buena, está buena la película. Yo no la he visto. Así se llama, novela de ajedrez. Y está bien la adaptación, la verdad, sí, porque es un hombre que está encerrado. Entonces, va a jugar el ajedrez, pero hay un montón de cuestiones ahí alrededor, y es un juego del que dependen muchas cosas, ¿no? Sí, vida y muerte. Y está muy buena. Es una tensión psicológica así de que te tiene
en la que te tiene el libro y la película está buena. Hay que verla en las noches de cine del Chirimoyo. Sí, hay que proponerla, sí. Pero lean la novela primero. Es una novela cortita, porque Sí, no es igual que está esa. Yo recuerdo que en Cleo leímos, ¿fue María Antonieta? Sí, ¿o qué fue leímos? María Antonieta. De hecho, eso es lo que iba a decir. En Leo, bueno, yo lo conocí a él por Cleo, de que leímos María Antonieta, muy bueno, o sea, como biógrafo es fabuloso, porque está la otra biografía de también María Antonieta, pero escrita por una chica, pero ella ahí sí le mete cosas más inverosímiles, ¿no? O sea, Ficción. más ficcionadas, ajá, porque tenían la idea de que María Antonieta es bella, fue bella, ¿no? Pero muchos le atribuían su belleza a cosas oscuras que hacía ella, de bañarse con sangre de mujeres virginales o leche de cabras, pero que tenían que ser por parte de sacrificios, cositas así, ¿no? Eso tenían la idea de ella. Entonces, si quieren leer eso, busquen a la chica, la que hace la biografía de ella, pero él no hace esta parte, pero la verdad está bien interesante. A mí me encantó Y aparte, su historia. siento que muestra una empatía por el personaje de María Antonieta. Fue lo que más me gustó a mí de la novela, que sí te dice los hechos tal cual, o sea, sí es fiel a la realidad, pero al mismo tiempo siento que a veces como que él ponía su punto de vista de, bueno, contextualizando. María Antonieta aquí era muy joven, María Antonieta aquí se sentía sola. Me gustó que mostrara esa empatía hacia el personaje. Esa humanidad. Para que, esa humanidad, para que uno como lector sepa la historia, pero también entienda el contexto detrás y pueda llegar con esta figura que pues prácticamente no tuvo la culpa de haber nacido en las circunstancias, y de que muchas cosas se le escaparon de su control, y también de que se ha manchado mucho su imagen desde la Revolución Francesa. Sí, claro, que aparte en esa época todas las mujeres eran brujas, todas las que tenían un poquito de poder, un poquito de influencia. Decisión. Y a ver, María Antonieta no tenía un poquito de influencia ni un poquito de poder, era una gran figura de la época. Era normal que le inventaran chismes, rumores, es bruja, porque obviamente no concebían que una mujer pudiera ser inteligente y capaz y que supiera manejarse en sociedad y fuera bonita y aparte interesante. No, es bruja. Sí. Ella tiene trato con el diablo, ¿no? Pues justo yo tengo pendiente entre otros que he leído de Zweig, no leí ese porque en ese tiempo que lo leímos es mi única pausa que yo he tenido en el Cleo, estaba ahí pasando por algo, por complicado. una situación, y no fui a esa reunión y no leí ese libro de María Antonieta, lo tengo pendiente, pero está buenísimo. Pero creo que del autor, recomendable todo lo que se les atraviese por ahí, que andamos en las librerías o de las de viejo, que encontremos algo de Zweig. Sobre todo. Tómenlo. Creo que cualquier cosa va a ser buena del autor. Y pues esa es su historia de Stefan No, pero Zweig. sí está muy trágica, ¿no? El final de su vida. Sí, es bastante trágico. Definitivamente sí, ¿no? ¿Romance o no romance? A ver, empezaron siendo amante de la relación, ¿no? Eso en primer lugar. La asistente. Sí, ¿no? típico, cliché. Típico. Ajá. Y luego escribió un libro, bueno, esto es sobre la primera esposa, ¿no? Porque él escribió una carta siendo una desconocida, la primera esposa. La primera esposa. Sí, no, pues yo creo que mal por Zweig en ese punto de su vida, pero qué buen escritor era. Pero creo que es un autor que refleja muy bien los sentimientos en sus escritos. Los comprende mucho. Muy bien. Pero también por eso pudo haber sido, o sea, y esto lo digo muy desde mi punto de vista y perspectiva, no estoy atacando a ningún escritor ni nadie, pero pudo haber sido también muy manipulador. Sí, pues sí. No, o sea, con su pareja con la que decide cometer este acto. Creo que muchas veces nosotras lo hemos mencionado mucho bueno, el contexto histórico, lo que decíamos ahorita, ¿no? Con Gabriel García Márquez, pues en esa época, pues el machismo y estas ideas eran muy normativas, y también pues con Zweig, ¿no? O sea, ¿en qué época? Pero aún así como que ya dices, no, pero pues
también echarle la culpa siempre todo al contexto histórico, pues como que... No, y lo que No, dice Ame o sea. totalmente, o sea, sí pudo ser y se ve claramente un acto de manipulación, ¿no? Ujú. No solo porque era mayor que él, sino por la relación de poder para empezar que ya tenía sobre Exactamente. ella al inicio de la Exactamente, relación. es jefe, empleada, Ajá. ¿no? Ahí ya hay una diferencia de poder. Sí. Ahora aumentarle que le llevaba años de diferencia. Aún más. Y que sí, ella porque le también ¿cómo te tenía- vas a poner con al tú por tú con tu jefe? O sea, como, Y que ella le tenía una gran admiración, Ajá. porque él era ya un autor consagrado, él era súper inteligente, entonces trabajaba con él, lo admiraba y luego se enamora de ella, pues obviamente para Sí, ella pues era claro. todo. Y Sí. Claro. Sí. Digo, no tenemos todo el contexto de cómo se formó esa relación, pero lo poco que tenemos ya es como una Banderitas bandera rojas. roja, como sospechoso, Banderitas. ¿no? Sí, Medio igual turbio. el momento histórico que vivían, pues ella también estaba viviendo el miedo por la guerra y todo lo que estaban Sí, pasando. y es justamente como decía Margot, ok, si le quitas la diferencia de edad, todavía ¿existen existe banderas ajá, rojas? Sí, banderas rojas, definitivamente también existen. Ella a muchas. lo mejor ya era una mujer adulta, sin embargo eso no significa que no pueda ser manipulada, abusada o que te dejes influenciar por una persona que tiene más rango que tú, más poder, más dinero, o sea, Y que ya la idolatraste, ¿no? O sea, ya Ajá. la tienes así en una idealización que... Gracias por permitirme ser tu asistente. O sea, ajá, y todavía que se enamorara de ella, ¿no? De que ya lo admiro y es genial y todavía Y me me hace ama. caso y me ama y Ajá. dejó a su esposa y a su familia. sí, no, sí. Está turbio, está un poco Turbio. turbio. Ay, qué buenas historias, ¿no? A ver, bueno. A ver si alguien trae algo que sí sea romance. De hecho, yo voy a romance, acabar, yo voy más a acabar. tragedia que romance. Bueno, si lo pensamos, el título es Amores Trágicos, ¿no? O sea, Fue trágico. Ella se muy enamoró, trágico. acabó sí. mal. Acabó mal. Sí, y bueno, se supone que al inicio del video, aquí nuestro productor ya puso que va a haber súper spoilers, o sea, sí o sí, pero se los volvemos a mencionar, o sea, los libros que hemos estado hablando del amor y otros demonios, el autor Stefan Zweig, y ahorita va Ilse, y aquí tenemos otro, pero sí, o sea, muchos spoilers, entonces no se nos espanten, pero creo que son historias que aguantan el Sí, spoiler. completamente. Ah, claro. Sí. No, incluso, por ejemplo, si ves este video porque ya leíste los libros o por lo menos uno o dos, está genial, pero si no, aún así invito a que lo hagan, sin importar que ya te sepas el final. De todas maneras, en este libro del amor y otros demonios, al principio te cuentan el destino de Sierva María, no es un Ujú. secreto, desde el principio sabes el amor de un perro rabioso, o sea, Sí. no hay mucho que Que puedas, no hay salvarse. misterio, o sea, Sí, no hay no. misterio que resolver, no hay un giro inesperado en la trama, todo desde el principio vas viendo cómo se va acomodando, sin embargo, eso no te mata la historia, que es interesante y que vale la pena. Sí, ¿cómo llegamos a eso? Sí. Ujú. Ay, pues qué emoción. Basilce, ¿qué Ay, qué historia emoción. nos traes? ¿Qué nos Yo vas a contar? voy a hablarles de uno de mis mitos favoritos de la mitología griega. Ay, es que es muy bello. Es muy bello, pero muy trágico. El mito de Orfeo, Eurípides. Se me va el nombre. Eurídice. Ay, es que vi una traducción donde lo traducían mal y desde ahí se me quedó mal el nombre. Orfeo y Eurídice. Bueno, esta versión es mitología griega, es como una recopilación de varias cosas, pero yo lo leí en digital, en la versión de la Metamorfosis de Ovidio. De Ovidio, justamente en el capítulo 10, Ovidio describe este mito. Me gusta mucho la versión que leí, porque olvidé la editorial, ahí se las dejamos en la descripción, pero tiene muchos pies de página. Entonces, como tiene muchos pies de página, ahí te va dando contexto, porque algo que pasa mucho con los mitos griegos es que mencionan muchos personajes. Entonces, si tú no leíste otros mitos, tú como de que ¿quién es ese? O sea, como que la Exacto. mitología griega muchas veces es como si estuvieras viendo un capítulo de una serie. Entonces, como de que a veces mencionan a otros personajes que si tú no leíste el mito, como que no tienes mucho contexto de quién están hablando. Entonces, yo vengo a platicarles este mito que es es como que para mí es la definición de amor trágico, porque es
completamente una tragedia. Para esto, Orfeo es descendiente de Zeus, como la mitad de la mitología griega. Ajá. Hay un video de una chica, de hecho, que dice que si quitas a Zeus, ¿quiénes no existen? Y es como que así de pequeño, o sea, casi nadie existiría si quitas a Zeus y sus travesuras y sus infidelidades. Zeus tiene relaciones con una titán que es Memónides y es su tía, y de ahí salen las musas, que son las que representan todo el arte y las que inspiran a los artistas. En Hércules. Las que salen en Hércules, que en la mitología son más, pero que en la película de Hércules son como cantaste en gospel y así. Ajá, sí, Justo una de las principales, de las más importantes, es Calíope. Calíope es como que la diosa de la lírica, de la música y todo eso. Entonces Calíope tiene un hijo y ese hijo es Orfeo. Entonces Orfeo desde el inicio nace con un talento increíble para la música, o sea, todos lo aman, todos aman su música, conmueve animales, conmueve gente, y de hecho participó en los Argonautas, o sea, dentro del grupo de los Argonautas, Orfeo era uno de los que iba, y de hecho él contribuyó que, no con su fuerza, sino precisamente con su música. En cierta parte del mito de los Argonautas, ellos van pasando por las sirenas, y es Orfeo con su música, con su lira, específicamente que les canta a sus compañeros, para que no cedan ante los cantos de las sirenas. Entonces Orfeo tiene esa participación dentro de los Argonautas y sobrevive, o sea, como que tiene ya sobreviví a la parte difícil, ya ahorita ya tengo mi vida libre, y justamente se enamora y es consensuado. Es lo más bonito, es un amor consensuado. Aquí no hubo milagro. Aquí no hubo secuestro, aquí no se tuvo que transformar en un animal, no hubo poción de amor, no estuvo ningún dios involucrado. Él simplemente se enamora de una mujer que nunca especifican bien si hay diferencia de edad. Entonces, al no decir, yo quiero pensar que están en rangos, que están en la misma edad, y que era un amor bello, consensuado, y sobre todo, que esto lo recalcan mucho, el amor muy puro. O sea, era un amor donde ambos se amaban profundamente, y era un amor donde ellos estaban felices, se habían casado, había todo eso, pero pues mitología griega, justamente uno de los descendientes de Dionisio, otro semidios, se interesó por Eurídice, y entonces Eurídice, al intentar huir de él, porque pues estaba intentando, ella al intentar huir de él, se va corriendo y una víbora le pica, la muerde, y eso le causa la muerte instantánea. Entonces Orfeo está como de que no, mi amada. Pero Orfeo es también es lo que me gusta mucho. O sea, Orfeo en este momento pudo haberse suicidado, como hay en otros mitos, o pudo haberle pedido directamente a un dios que le hiciera el trabajo, pero no, él dice, no, yo no me voy a quedar así, la muerte es una cosa muy identificante, yo no me voy a detener. Entonces él toma la decisión de ir directamente al inframundo para ir a rescatarla directamente a su esposa, lo cual es como de que no sé si han visto ese meme de que Orfeo cruzó hasta el mismísimo Hades para ir por su esposa y tú no puedes ir por ella a su casa. Orfeo el estándar. Y precisamente Orfeo tenía tanto talento que logra que le abran, el Hades, después logra convencer a Caronte, el de la barca, de que lo lleve con Hades y Perséfone. Va por ahí convenciendo a la gente con su música que conmueve a todos, y ya una vez que llega con Hades y Perséfone, esto es algo conocido, puede que Hades y Perséfone hoy en día sean figuras como que más reconocidas, más admiradas, les gusta mucho hoy en día esa ambientación trágica, pero en ese entonces, en el contexto de esa mitología, como que ellos eran personajes muy ninguneados, como que Hades era como de que, ay, sí, es Hades, anda por ahí, y eran conocidos también por ser dioses no muy crueles, porque había dioses mucho más crueles y cometían cosas más salvajes, pero sí ellos eran como que los más estrictos, los menos benevolentes. Como que tú le podías pedir cosas a Zeus, a Afrodita, pero como que a Hades no le podías pedir cosas. Era como de que no, yo estoy aquí para hacer mi trabajo y la muerte es la muerte y ya. Yo aquí soy un cargo administrativo, yo aquí administro las muertes, a mí no me digan nada. Lo siento, joven, no hay sistema. No hay sistema. Pero Orfeo toca dice que su canto porque es música, pero es música con voz. Él les recita algo
Y es tan poderoso lo que les recita que de hecho, voy a sacar el teléfono porque literalmente lo voy a citar, porque es algo tan hermoso lo que les dice, que al inicio él empieza diciendo que él va humildemente, o sea, él no va exigiendo denme a mi esposa, sino que él va en modo súplica. Por favor, se los ruego, yo sé que ustedes tienen gran poder, o sea, yo no me comparo a ustedes, yo no quiero vencer a la muerte. De hecho dice, la razón de mi venida es mi esposa, quien la víbora al ser pisada inoculó su veneno, arrebatándole así sus jóvenes años. Habría querido poder soportarlo y no voy a negar que lo intenté, pero el amor venció. Este es un Dios bien conocido en el mundo de la superficie. Desconozco si es también aquí, pero espero que lo sea. Y es cierto lo que dicen, del antiguo rato también vosotros los unió el amor. Por estos lugares donde reina el miedo, por esta oscuridad interminable, por los silencios de este vasto reino, yo os suplico que volváis a tejer los hilos precipitados del destino de Eurídice. Todas las cosas y todos nos debemos a vosotros. Tras una breve demora, nos apresuraremos más tarde o más temprano hacia la misma sede. Aquí nos dirigimos todos. Esta es nuestra última morada y vosotros ejercéis sobre el género humano el más largo de nuestros dominios. Lo que os pido de favor es que me concedáis su disfrute de sus últimos años, porque si los hados me niegan esta gracia a mí, mi consorte, yo desde luego no querré regresar. O sea, él ahí estaba, primero en una parte él habla de su amor, o sea, como de que yo sé que ustedes se aman, por favor tengan compasión. Y también es algo de que yo sé que todos vamos a terminar aquí, o sea, yo no pido la inmortalidad para mí y mi esposa, yo solo pido que me dejen disfrutar más años con ella, porque murió joven y estábamos recién casados. Y de hecho dice que mientras Orfeo citaba esto mientras cantaba, o sea, dice que como que todos se detuvieron, así Sísifo, que es el que recordarán en el mito que va cargando la piedra, se paró, o sea, él detuvo su roca, se paró a escuchar. Los que estaban en el Tártaro siendo torturados estaban como de que, qué chisme, o sea, las Ereidas, que también eran estas bestias aladas que torturaban a las almas en penas, también se pararon y dice según el mito que lloraron por primera vez, o sea que los conmovió de una manera a todos los que estaban en el inframundo, y al mismo Hades y Perséfone, que eran conocidos por ser como que impenetrables, como de que no, así son las cosas, también los conmovió y dijo, bueno, te vamos a dar chance. Pero aquí viene lo peor de esta tragedia, es que Hades trajo a Eurídice, pero le puso una condición a Orfeo. Le dijo, bueno, te puedes ir con ella, pero no la puedes ir viendo, o sea, tienes que salir del inframundo con tu esposa, pero la condición es que tú vas a ir caminando y ella va a ir de tu mano, pero tú no puedes voltear, o sea, en el momento en el que tú voltees o en el que como que cometas este error, ella desaparece y se cancela todo, se cancela el rato. Y Orfeo dice, bueno, ya, o sea, lo hacemos, si se puedo, yo puedo, la agarro de la mano y nos vamos juntos. Y siento que algunas personas como que no dimensionan lo peligroso y lo estresante que ha de ser esta actividad, porque uno dice, no, pues vamos caminando, pero no era un camino corto, o sea, era un camino largo y por el mismísimo inframundo, o sea, era una cosa peligrosa. Y él, ¿cómo vas por un lugar tan peligroso de la mano de tu ser amado y ni siquiera sabes si está bien, si ya se tropezó, si va bien? O sea, uno por pura preocupación tiene la intuición de voltear, de ir como van, y él no podía, o sea, él tenía que ir derecho y sabía que en el momento en el que se volteara, en el momento en el que hiciera ese error, no. Entonces Orfeo sale, llega al y en ese momento él, cuando ya cree haber salido, cuando cree que ya está a salvo, se voltea y se da cuenta que todavía no ha salido, o sea, que estaba por poquito, ella estaba en un paso dentro del inframundo, y fue por esa vista que ella desaparece por completo. Y Orfeo como de no, en ese momento se desvanece, no pasa nada, o sea, no hay momento para despedida, y Orfeo vuelve a quedar solo. Ahí es cuando Orfeo dice, no, bueno, otra vez, regresa, vuelve a hablar con Caronte, vuelve a intentarlo, pero ahora sí Caronte le dice, no, ya te dijimos, tuviste tu oportunidad, bajo advertencia no se pudo, entonces ya, se te perdió tu oportunidad. Después de eso, Orfeo pasa 7 días llorando, o sea, 7 días en total agonía, y se dice que nunca logró volver a, o sea, nunca dijo, no, si no es mi amada, no es nadie, ya no volveré a amar a ninguna otra mujer.
Y de hecho eso molestó a otras diosas. De hecho, bueno, no son diosas, son las seguidoras de Dionisio, las Menedeas. Entonces esto las molestó y depende del contexto según el mito, porque hay todos que lo relatan diferente, pero el punto es que por una u otra cosa Orfeo termina descuartizado por estas mismas mujeres. Entonces sí, o sea, fue un final muy muy trágico. Y pues así termina este mito. Pero es muy, muy triste, muy trágico, porque es precisamente las Ménades. Es precisamente un instante, o sea, es un error de un instante. Y de hecho, está padre las diferentes interpretaciones que se le dan según el contexto y según el autor, porque Ovidio lo dice como eso, como un error, como una cosa de necesidad, que lo hizo por amor. Y por ejemplo, hay otros autores como Virgilio, que Virgilio también contextualiza este mito, que le da un contexto más moral. Y dice que Orfeo miró para atrás porque pensaba que Eurídice ya no iba con él, o sea, como que una cosa más de desconfianza y menos de preocupación. Entonces le da como de que una lección moral de que Orfeo fue castigado por desconfiar, fue castigado por no ser lo suficiente fuerte mentalmente para no tener que voltear. Y, o sea, por la razón por la que haya volteado, o sea, fue un error de momentos, pero sí califica como una de las cosas más trágicas. Y aparte lo que me encanta de este mito es que involucra mucho la música, o sea, se han hecho miles de adaptaciones en óperas, en musicales, y todas intentan como que darle, obviamente los mitos no venían con partituras, entonces deja un espacio amplio para la imaginación, para que cualquier autor diga, sí, dicen que la mejor melodía jamás compuesta, yo sí la puedo hacer. Yo voy a poner esto que diga que va a conmover a los dioses o algo así. Entonces está muy interesante cómo varios autores han usado este mito para inspirarse y para intentar llenar las expectativas. O sea, ¿cómo puedo hacer una canción tan trágica, una melodía tan trágica que conmueva a los dioses? O sea, este mito es triste, pero es hermoso. Es hermoso. Yo me sabía una versión un poco diferente de ese suceso de cuando Orfeo camina con Eurídice, que cuando Hades trae a Eurídice, las almas tienen la forma del cuerpo de como cuando estaban vivas, y Eurídice cojea cuando se presenta ante él por la mordida de la serpiente. Entonces Orfeo lo que hace es seguir las órdenes, ¿no? Yo me voy a voltear, voy a caminar al frente, tú me sigues y yo voy a ir tocando mi lira. Y cuando tú te pierdas, le dice Eurídice, nada más sigue la música, ¿no? Entonces se adentran al camino ya de salida y él va tocando para que ella lo vaya siguiendo. Pero ahí está muy interesante porque ahí te dicen, ella no camina bien, ella va lento. Entonces cuando él le pregunta como ahí vas y escucha la distancia de la voz, si la escucha cerca, apura el paso, si la escucha lejos, va más despacio para que ella lo pueda alcanzar. Él sale primero, o sea, él sí sale, cumple la misión, sale y espera unos segundos para voltearse, y cuando por fin cree que ya se voltea y ella todavía no había terminado de salir. No. Y ahí como que para mí esa explicación me gusta más porque como que no te dan a entender que él desconfiara de ella o que tuviera dudas, sino que él cumple la tarea, o sea, que él sí lo logra, sí lo consigue. Simplemente ese pequeño detalle de que ella no camina bien, que está cojeando, que va más lento, como que lo hace más frustrante, ¿no? Sí, sí. Y sí, no logran despedirse, ella desaparece al instante. Lo bonito del mito es que cuando él muere, pues sí logra reunirse con el alma de su esposa, ¿no? Ese es como el mito que sí relata un amor puro, bonito, ¿no? Que no viene de secuestros o de engaños, que es el de Orfeo y el de Eurídice. Muy bello y muy trágico. Muy trágico. Ese Y sí de hecho, trágico. traigo una curiosidad de este mito, que esto ya no es tanto tragedia, pero es que precisamente Orfeo, y está muy relacionado con el personaje del rey David de la Biblia. De hecho, hay historiadores que justamente veían templos cristianos
y veían imágenes de Orfeo y decían, bueno, pero ¿qué hace? ¿Qué hace Orfeo aquí? ¿Qué hace un dios pagano entre eso? Y es porque el personaje del rey David históricamente está en cierta parte basado en Orfeo, no por la parte de regresar con su esposa, sino la parte de ser un personaje que con su música como que conmoviera y que con su música lograra grandes cambios. Y es que pasa mucho esto de que cuando la religión judio-cristiana estuvo en esto, tomó las bases de los mitos que ya estaban instalados en el colectivo público para decir, vamos a tomar esto de base para ponernos a otro personaje, y cuando nos pregunten, tú haz de cuenta que es como esto. Y precisamente eso pasa con Orfeo. Orfeo lo transformaron en cierta forma en el rey David. Por eso si uno busca imágenes del rey David, las más antiguas, y busca imágenes de Orfeo, van a ver que tienen muchas similitudes, porque precisamente se tomó de base, y precisamente la música como centro de conmover a las almas y de pureza. Oh, interesante. Sería interesante saber qué otros hay por ahí de personajes. Ajá, su equivalencia, ¿no? En personajes de la mitología. A mí me gusta mucho la historia de amor. Esto es un gusto personal, ¿no? O sea, yo sé, hay que aclarar que mi película favorita de Disney es La Bella y la Bestia. Ok. Entonces, a mí me gusta mucho la historia de amor de Hades y Perséfone. Pero yo sé que involucra un secuestro, por eso aclaro, La Bella y la Bestia y... Sí, o sea, también como que hay conexión, es muy ahí. me gusta, Estás, bien, puedes, cerrar un ojo, hacer con eso que nos estabas contando antes de iniciar, el podcast. No, sí, o sea, son historias que obviamente las disfruto en la fantasía, en todo eso. No estoy diciendo que esté bien o que estoy de acuerdo con eso, no, simplemente a mí en lo personal me gustaba un montón todas las adaptaciones que hubiera de Hades y Perséfone o cosas que se relacionaran con ellos. Me gustaba mucho su historia, ¿no? De que no me acuerdo muy bien si Hades se enamora de ella de manera natural o lo hechizan, porque creo natural. que sí es natural. Sí es natural, la ve de lejos y dice, esta será mi esposa. Ajá, porque aparte ya tenía, según yo recuerdo, la presión de Zeus por tomar una esposa. Sí. ¿No? De que es que tú eres el tío solterón Ya te hace falta. Ajá, de que en la cena de Navidad Sí. ¿y la novia para cuándo? ¿Cuándo nos vas a presentar a alguien? Entonces ya tenía como esa presión. Y yo recuerdo haber leído alguna vez que es Afrodita quien le dice a Cupido de que fléchalo ya para que salga, ¿no? y le tira una flecha y pasa a Perséfone y se enamora. Pero también hay versiones en las que lo hace de manera natural, o sea que sí la ve a primera vista y se enamora de ella. Mal ahí que en vez de presentarse de hola, qué tan solita, ¿no? Ajá. La secuestrara, ni siquiera presentarse. Es que igual si se hubiera presentado así como de hola, soy tu tío. Sí, no, soy hermano de tu papá, ¿no quieres? Sí, no. Y además, parte del que la secuestra es precisamente por la hermana, o sea, como que él sabía que legalmente, Ajá. o sea, que Es que Demeter no querría que su hija estuviera con su hermano, Es que ¿sabes precisamente qué? con un dios. No lo creo, porque en este contexto estaba muy normal que entre familia hubiera relaciones. O sea, no siento que lo hubieran mal, ¿sabes? O sea, no siento que hubiera algún problema con que fueran tío y sobrina. Yo siento que más que nada es que Demeter no confiaba en estas personas, los conocía, ¿no? Sí, ¿sabes? Es que Sabía, precisamente, había te digo, no es pasado tanto de que ellos. sea su tío, sino que es mi hermano. O sea, es como de que Ya no es lo tanto que sea su tío, conozco, es que ajá. yo odio a todos mis hermanos por igual. Odio a Zeus, odio a Poseidón y por tanto también odio a Hades. O sea, como que yo no confío en mis hermanos para que estén con mi hija. Y más porque Demeter ya le había pedido a Zeus que Perséfone permaneciera virgen. O sea, Perséfone tenía sus ninfas porque ya estaba pensado que Perséfone no fuera material disponible para casarse. De hecho, precisamente por eso tiene que secuestrarla y luego ahí se arman muchos problemas. Pero entiendo lo que quieres decir, Ame, porque si tú comparas los matrimonios, o sea, tenemos a Zeus con Hera, que Horrible. igual son horribles. Tenemos a Poseidón con Demeter, que no eran esposos, pero ahí había algo. A Afrodita con el herrero, ¿cómo se llama? Ajá, el herrero.
No, ¿Cómo se llama? ahí sí. Hefesto, ajá, Afrodita con Hefesto, o sea, puros matrimonios horribles. Entonces tienes a Hades y Perséfone, que es bueno, al menos sí la secuestró, pero al menos se llevan bien, al menos hacen buena dupla, al menos la respeta lo suficiente como esposa, o sea, también el estándar estaba bajísimo. Entonces, Hades y Perséfone yo sí diría que son de las mejores parejas por descarte. No era de los peores, ¿no? Y sí llega a haber un momento en que, por lo menos, ya después de que la secuestró, se da el tiempo de conocerla, ¿no? ¿Qué? De convivir con ella. De escucharla. Ajá. Que te diré que eso también es un invento, no es un invento, pero sí es como que una reinterpretación más moderna. O sea, en sí, en los mitos, como yo decía antes, Hades es como que un personaje muy ninguneado, o sea, como que hoy se le quiere dar otra perspectiva y se le quiere dar más profundidad, más así, pero en sí Hades era como que un personaje siempre meramente como que secundario y como que muy ninguneado, o sea, muchas veces de eso de que cómo fue su vida de casados con Perséfone, muchas veces no se expresa, o sea, de hecho el mito de Orfeo es de los pocos mitos donde aparecen ellos juntos y aparecen como que mínimamente estando, y hasta eso no se ve mucho la convivencia, pero precisamente el que no haya esa convivencia es el que no exista este trato, porque nos da la libre interpretación de que yo quiero pensar que fueron felices, yo quiero pensar que eran un gran matrimonio. En la actualidad se romantiza mucho el chico malo, o sea, él es el chico malo que cuida el inframundo, el que está rodeado de demonios, pues, o todos estos, entonces quieren rascarle lo más posible a que hace algo bien. ¿Por qué? Porque pues el dark romance, ¿cuánto vende? Sí, pues, o sea, dentro de la mitología Hades no es el más malo de los dioses, sinceramente. O sea, creo que es el que menos se involucra en polémicas y problemas. O sea, es como el que más se mantiene al margen, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la historia de Apolo, creo que sí es Apolo y la ninfa, no me acuerdo cómo se llama la ninfa, que esa también era otro mito que me gustaba, no porque fuera romántico, sino porque me parecía muy triste, que es es que no me acuerdo el nombre de la ninfa, pero Apolo se enamora de una ninfa que me parece que es hija de el dios de un río, y ella igual, o sea, ella decide que no quiere casarse, o sea, que no le interesa el matrimonio ni buscar hombres, y Apolo se enamora de ella, y es este mito en donde él la persigue, ¿no? Así como loco, la persigue para atacarla. Y Dafne. Y Dafne corre y le suplica a su padre como de papá, por favor no dejes que abusen de mí, ¿no? Y la transforma en un árbol de olivo. Ay, que sale en Hércules. Ajá, sí, sale en Hércules, Sí. transformada en un árbol de olivo. Y Apolo decide arrancarle, todavía le arranca hojas a ese árbol y se hace su corona de olivo, que significa victoria, ¿no? Entonces ahí viene el de llevar la una corona de olivos, que es victoria, pero es la victoria porque según él se enamoró, pero estaba intentando abusar de ella, la persiguió, la aterrorizó al grado que ella decidió volverse un árbol, ¿no? Uh-huh. Antes que estar con él, y eso, y así hay un montón de mitos donde pasan cosas así. Y si hablamos de chicos malos, Hades era como el que menos malo. Ajá, como o sea, sí es sombrío, es el chico emo y retraído, pero no se mete con nadie y ya, ¿no? Yo digo, no es por defender el acto del secuestro, pero no era. De hecho, no voy a romantizar, es un muy pero buen punto para incluir esta mención que quería hacer. Hay un youtuber que se llama Paul Guise, que de hecho tiene su canal de mitología y tiene su parte de chismecito mitológico, y de hecho él ya recientemente ha sacado libros, y precisamente ahorita lo que decía Ame, su primer libro se llama Hades, el dios menos malo, y precisamente cuenta la historia de la creación desde el punto de vista de Hades, y sí, se ve como que es más que el chico malo, es como que el hermano marginado, el hermano como de que, ay, no te queremos, Hades, vete al inframundo. O sea, como que vete a lo más alejado que estés, y relata precisamente era esa parte. El hermanito al que le daban el control remoto Sin desconectar, conectar. ¿no? Sin el conectar. control de videojuegos sin Sin conectar, pilas. y le decían, ándale, juega, ¿no? Y con el Ok. control apagado. Con Y él era ese hermano Exactamente, apestado, pues. con decir que a Hades se le concedió el poder del inframundo
mucho antes de que hubiera humanos, ¿sabes? No tenía que hacer nada, o sea, no había quienes llegaran, era O como sea, de aquí que, estoy esperando. aquí y no hay nadie. Le dieron la empresa fantasma y le dijeron algún día va a haber trabajo, así que ponte pila. La vigila dirección de asuntos sin importancia. Ajá, ándale. No, pobrecito. Bueno, yo aquí quiero meter ¿cómo se dice? Un comercial. En Letras 2.0 vamos a leer la Ilíada. Entonces, digo, no es mucho por ahí, pero hay algo. Entonces, porque después vamos a leer la Odisea. Entonces, para que estén al pendiente, síganos en redes sociales. Ya saben, abajo están los links para unirse. Ahorita estamos, regresando a lo de Amores Trágicos, estamos leyendo La Casa de los Espíritus y ahí también hay muchos amores muy, 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 muy trágicos y vidas muy trágicas. Pero pues bueno, cerrando el tema de mitología griega y todas estas cosas, creo que ahí es donde podemos sacar mucho de toxicidad, ¿no? Uy, sí. Sí, demasiado, pero pues bueno, allá nuestro señor por ahí, la voz misteriosa que ahora está escondido. ¿Qué tal te están pareciendo estas lecturas? Muy padre, estoy muy metido. Pero pues bueno. Y aparte para mí es como ASMR, lo escucho muy cerca. Sí. Fabuloso. Yo antes de terminar para acabar, para acabar, nada más quiero decir que ojalá alguien sacara una versión novelizada de este mito, porque es un mito muy pequeño y una versión novelizada donde le cambien el final. O sea, porque qué triste final. Justicia para Orfeo. Yo quiero mi final alternativo donde son felices y viven una vida feliz juntas. Ya, fin de mi aporte. No, Ilse, la vida es así. No, porque por algo tenemos libre albedrío para poder cambiar el final cuando no nos guste. Ya te hemos dicho, haz tus historias de Wattpad con todas estas cambios de finales que sí, a veces merece hace algo falta. impreso. Pues mira, te seguimos y aquí todos los que nos escuchan en el podcast que te sigan y y ahí sacamos. Ay, saca estaría tus genial. fanfics. Saca Bueno, tus fanfics. sí. Yo quise pasar al final, ¿por qué? Porque para irnos con un buen sabor de boca. Ya sé que esta parte era de romances tóxicos. Yo me fui con la idea de esta historia, es mi película favorita. Es los diarios de Diarios de una Pasión, los diarios de Noah. Quien ha visto la película ya la han pasado en el 5, entonces sí hay muchas cositas ahí de banderas rojas, ¿no? Y yo dije, no, pues en el libro van a salir más, ¿no? Ya saben que siempre los libros son muy diferentes a las películas, pero adivinen qué, no pasa. Todo este libro es hermoso, o sea, yo por más que intento, la única que me cae mal pues es la mamá, por lo que hace lo mismo que hace en la película, que le esconde las cartas, pero de ahí en fuera no hay nada malo con Noah y con Ali, o sea, es un amor hermoso, o sea, cuando lo he estado leyendo, Sí lloras de la frustración, pero también de lo bonito que es. Me encanta. Entonces, pues definitivamente este libro no cumplió con lo de romances trágicos, porque, ya lo saben. Bueno, ya dijimos que iba a haber spoilers, pero pues no es tanto. Se sabe que viven toda su vida juntos. Ali sí lo escoge a él, no al chico con el cual estaba comprometida. Es bello, 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 hermoso. Quería leerles un pedacito que yo creo que esto me lo voy a tatuar o no sé, o sea, me acordé mucho, de hecho creo que hubiera traído mejor el de Cumbres Borrascosas. Cuando lo leí esta parte hasta le puse aquí, me acordé de Cumbres Borrascosas, de Drácula, saben que me encanta Drácula, pero es bueno, voy a contarles muy en general, creo que ya todo el mundo lo sabe. Noah y Ali se conocen en una época de verano, el famoso amor de verano, quedan súper enamorados, o sea, ellos están jovencitos. Eso decíamos hace ratito, que tal vez por ahí se puede justificar un poco lo de la película,
porque sí son muy jóvenes, están en esta parte de la adolescencia, 17, 16 años, donde uno hace locuras y demás, pero es parte ¿no? Del amor, de la vida, de la pasión que sentían en ese momento. Tienen un romance, todo el verano es amor para ellos, se conectan de una manera tan bonita, o sea, él escucha. Me encantó el libro porque aquí meten mucho más esta historia de que Noah es un poeta, porque Noah le encanta leer poesía, su papá le escribía poesía, porque le costaba mucho tanto el socializar como la escuela. Entonces, ¿qué hace su papá para que empiece a comprender mejor la escuela? Le empieza a leer poemas de diferentes autores. No soy de poemas, pero me encanta leer, me encanta esta parte que lo toman muy en cuenta. Entonces, pues así es como enamora a Ellie, contándole poemas, hablándole sobre los poetas, el por qué escriben esas historias, que sobre todo conecta mucho con sus emociones. Creo que hace ratito mencionábamos que hay pocos hombres como Stefan Zweig que escriben muy bien a las mujeres. Pues aquí Nicholas Sparks pues no habla mucho sobre Ellie, pero creo que el hombre que crea en Noah es un hombre que todas nos gustaría convivir en algún momento, porque le escucha, la comprende, o sea, lo que sale, eso sí, lo que sale en la película de que cuando crea la casa que es para ella, una parte esencial es: aquí tú vas a pintar. ¿Por qué? Porque aquí es donde da mejor la luz, porque aquí es donde tú puedes ver el bosque, aquí tú puedes ver el río, entonces te vas a poder inspirar, porque yo sé que tú eres una pintora. O sea, ella no confía en sí, pero él sí confía en ella. Entonces le crea un espacio especial para que ella pueda desarrollarse. Entonces, desde él no sabía si iban o sea, estaban jóvenes, estaban en la adolescencia. ¿Tú qué vas a andar pensando en tu futuro, no? Sí, claro. Es nada más aquí en cortito. Pero él sabía que él no se iba a enamorar de ninguna otra mujer. Entonces, ay no, sí, yo todo el libro me la paso así de que ves que esto es hermoso. Y me encantó este amor de que sí te comentan la parte donde son jóvenes, donde son todavía muy ilusos, pero también ya al final de la historia del libro te empiezan a contar este amor ya maduro, porque Noah le cuenta, le lee todos los días el diario que él le crea a ella, ¿no? ¿Para qué? Porque ella tiene Alzheimer, entonces pues ella cada vez que despierta pues no sabe qué onda, ¿no? Y dice que en el lugar donde ellos viven hay 4 personas con Alzheimer, Ellie es una de ellas y los otros 3 están muy mal, pero pues son personas que aunque les dan los cuidados necesarios, no hay alguien que esté ahí con ellos, pues atendiéndolos como Noah atiende a Ellie, a pesar de que Noah también está muy mal. Noah tiene problemas de artritis, o sea, no puede ni sostener bien. Dice que si va a servirse una taza de café, tiene que agarrar con las 2 manos y que le duele mucho la mano, que ya no puede ponerse el anillo de casado porque ya sus manos están muy mal, que cuando Ellie le llega a tocar la mano dice: yo amo ese contacto, pero me duele. Entonces, y tú estás así de basta, déjenlos en paz. No, es hermosa la historia, pero entre ellos algo que escuchamos muy poco la voz de Ellie. Siempre es Noah, la voz de Noah que estamos aquí escuchando. Las poquitas veces que leemos la voz de Ellie es en una de esas, cuando se separan en este verano, pues saben, ¿no? Que ella se va a ir a otro lado y él se va a quedar acá. Entonces él escribe una carta de despedida y es la que Ellie lee constantemente. Es de las pocas que sí se quedan, que sí, porque se la da directamente, ¿no? Es la última que les da.
Entonces, así dice: la razón por la que nos duele tanto separarnos es porque nuestras almas están enlazadas. Quizá siempre lo han estado y siempre lo estarán. Quizá hemos vivido cientos de vidas antes que esta, y en cada una de ellas nos hemos encontrado. Y quizá cada vez que nos hemos visto obligados a separarnos por las mismas razones. Eso significa que este adiós es tanto un adiós por los últimos 10,000 años como un preludio de lo que vendrá. Cuando te miro veo tu belleza, tu gracia y cómo esos rasgos se han ido fortaleciendo con cada vida que hemos pasado. Sé que he estado todas las vidas anteriores buscándote, no a alguien como tú, sino a ti, porque tu alma y la mía están predestinadas a continuar juntas. Y entonces, por una razón que ninguno de los dos llega a comprender, nos vemos obligados a separarnos. Me encantaría decirte que todo saldrá bien y prometo hacer todo lo que pueda para asegurarme de que así sea. Pero si no volvemos a cruzarnos en esta vida y esto es realmente un adiós para siempre, sé que volveremos a vernos en otra vida. Volveremos a encontrarnos y quizá las estrellas habrán cambiado sus designios y no solo nos amaremos otra vez, sino lo haremos por todas las veces que ya lo hemos hecho antes. ¡Ay, es muy hermoso! Y así son o sea, ponen pedacitos de las cartas que se escribían entre ellos porque ella en algún momento se da cuenta que empieza a tener Alzheimer, entonces ella empieza a preparar todo para que estén juntos y estén bien. Dice, sé que me va a costar trabajo, sé que en algún momento, y es la última carta que ella le hace a él y él la lee constantemente y que le da la despedida, ¿no? Sé que te va a doler que cuando yo te vea no te reconozca, sé que eso te va a acabar y sé que pero por favor no me odies y por favor sigue buscando la manera de que nos volvamos a encontrar. Entonces, en algunos momentos Ellie tiene ciertos comentarios que le dan a Noah esperanza de que tal vez sí la recuerda, que sí lo recuerda, ¿no? En esta etapa de Alzheimer. Pero bueno, como les digo, habla sobre dos amores: el amor de la juventud, del que en realidad esto sí fue amor o solamente fue un amor de verano, porque pues ella lo va a buscar cuando ella ya está comprometida y se va a casar. Está a 2 semanas de casarse, y es cuando lo ve en el periódico y ella dice, tengo que ir, o sea, tengo que verlo y tal vez, porque ella tiene la idea de que él nunca le escribió. Ajá, de que o sea, se fue y hasta la amiga le dice, no, pues es que consiguió lo que quería, que era acostarse contigo, lo típico, ¿no? Y ella así como que, pues sí, nunca me escribió. Y por eso le dijo que oye a la mamá, porque pues sí le escribió durante más de 2 años. Sí, es como cuando estás esperando el mensaje de WhatsApp de tu enamorado y estás de que ya me olvidó, no me escribió y tenías apagado el wifi, ¿no? Algo así por el estilo, sí. Entonces, cuando ya ella lo ve y todo, su mamá la encuentra, le da el paquete de cartas y ella dice, antes de ir a ver al prometido y pues explicarle, ¿no? ¿Por qué desapareció 2 días? Es así como de que quiere leerlas, quiere leer todas, pero pues obviamente no tiene el tiempo, ¿no? Entonces agarra la primera y dice, no voy a leer esta porque pues obvio ya sé qué es lo que va a decir, el día a día, que me extraña, que ojalá nos veamos seguido, sí, o sea, ahí él todavía tiene la esperanza de que se van a cartar, ¿no? Dice, entonces la deja y toma de las últimas, la última, la de la despedida, ¿no? O sea, ¿qué fue lo último que él intuyó que yo iba a leer? Entonces la lee, no, y también es una carta así como la que ahorita les acabo de decir, no, o sea, por eso digo, este libro es hermoso, la película es mi película favorita de amor, cada vez que la veo lloro, pero me encanta y ahora el libro se ha vuelto mi libro favorito de romance porque está todo bien, y ¿saben qué? En esta última parte, o sea, porque sí lo empecé a leer, pero luego ya saben las prisas, dije, no me va a dar tiempo de terminar el final, porque tal vez al final viene lo tóxico, ¿no? Que me dijeron que iba a haber toxicidad aquí. Entonces, terminé de escucharlo en audiolibro, en Storytel.
Storytel ya patrocínanos. La voz de quien lo lee es un señor mayor. Entonces aún conectas mucho más porque sabes que está del asilo, ¿no? En el asilo, claro. Ajá. O sea, al inicio sí está raro porque pues escuchas cómo eran de jóvenes y cuando va y la busca y todo eso. Se oye medio raro, así como que hay un señor leyéndome, pero no, ya al final, o sea, entiendes y dices, tenía que ser así, o sea, ay no, yo para este 14 de febrero léanlo y vamos a ver la película. Sí, está, ay, qué bonito, porque aparte, yo creo que sí hay mucha tragedia en la historia porque es muy real, ¿no? De cierta forma, que la vejez, ¿no? Llegue, que tu mente empiece a fallar, que olvides tu vida, tu historia, ¿no? Eso es muy trágico. Sí. Y aunque sí estuvieron juntos, esa última etapa ya es diferente. Sí, ¿no? También ha de ser frustrante, ¿no? O sea, como ver deteriorar al amor de tu vida. Exacto. O sea, porque él pues ella obviamente tiene Alzheimer y él se acerca ya muy prudente porque ya lleva mucho tiempo, o sea, ya sabe como que cómo hablarle, cómo decirle para no alterarla, ¿no? Porque claro. Imagínense, o sea, pónganse en el lugar de ella, despiertas y no sabes quién eres, no sabes dónde estás, no conoces a nadie, ajá, entonces pues obviamente él sí dice que al inicio eso es lo que hacía. Yo intentaba que no se olvidara de mí, que no se olvidara de su familia, entonces la frustración de ella o sea, me estás diciendo que tengo familia, me estás diciendo que eres alguien importante para mí, pero yo no tengo ni idea, entonces era muy frustrante, dice, y era cansado para mí, y era cansado para ella, y frustrante, entonces lo que hacía es que iba ahora sí que sorteando las olas, ¿no? A como ella veía que le hablaba, pues él era muy misterioso, o sea, él solamente le contestaba lo que ella le decía, pero sin tanta información porque no quería alterarla, ¿no? Entonces, en algunas partes ella decía, bueno, yo me siento muy a gusto contigo, yo estoy muy, muy, muy bien, me siento bien contigo aquí, pero ¿quién eres? O sea, dice que él ya sabía que siempre, seguido le decía eso, ¿no? Pero ¿quién eres? Dice, ahí viene la pregunta que yo sé que me va a hacer y es la pregunta que me rompe el corazón cada vez que la escucho, porque ¿cómo puede ser posible que no sepas? Pero pues entiendes, ¿no? Tiene Alzheimer, o sea, ella no lo hace por dolor y por eso él seguido lee esta última carta que ella le deja de que sé que no te voy a recordar, sé que no te voy a reconocer, pero por favor no me odies y síguelo intentando. Sí. ¡Ay, no! Hermoso, no, así te rompe el corazón. Que hacer una mención de que si esto les rompe el corazón, les voy a dar otra recomendación que les va a romper aún más el corazón. Es un documental que se llama La Memoria Infinita. Estuvo nominado al Oscar hace creo que 2 años. Es partir el corazón, o sea, te parte el corazón de una manera porque precisamente es un caso real de una situación así. Creo que son chilenos, son 2 figuras importantes en la literatura chilena, en el reportaje y todo esto, y son una pareja casada igual ya de años, pero aquí en este caso es él el que sufre Alzheimer. Entonces este documental que dura creo que 2 horas nos relata cómo es su día a día, cómo es su vida y cómo es ella teniendo que lidiar con un esposo que tiene esta enfermedad, porque a veces él está bien, tiene sus libros, o sea, hay días buenos en los que él puede comunicarse con normalidad, pero hay días en los que ella tiene que ser como su mamá, o sea, ella tiene que estar como un niño chiquito, como de que ven, vamos a leer, tiene que llevarlo consigo, días en los que él tiene su ataque, no la reconoce, está angustiado porque una parte muy triste de Alzheimer es precisamente eso, no sabe dónde estás, dónde te encuentras. Entonces es dolorosísimo ese documental, pero también es muy hermoso porque precisamente se ve el amor, la devoción y el cómo mucho se dice de esto, de las buenas y en las malas. O sea, precisamente el Alzheimer es muy malas porque son situaciones muy difíciles, muy complicadas. Y cómo este amor tan fuerte, tan persistente se quede aún cuando estén en condiciones muy dolorosas. Es hermoso ese documental, se llama La Memoria Infinita y va precisamente de eso, de una situación de una pareja casada con Alzheimer, pero es de que él tiene el Alzheimer, no ella. Y precisamente algo que me gusta mucho de cómo lo vas narrando, siento que combina como que este amor pasional, este amor de juventud, con un amor como que ya más consolidado, un amor maduro que nace más de la cotidianidad, del convivir. Muchas veces está ese meme de que
tal pareja terminaría bien, terminaría casados o se divorciarían a los 3. O sea, como que hay muchas historias donde hay amores muy apasionados, pero que si nos vamos a la realidad puede que se divorcien al mes o se divorcien a lo poco, porque es muy pasional. El que sea un amor que diga que se conserve, que nazca a lo largo de los tiempos y que se conserve con los años, y como te sigo amando y te seguiré cuidando y protegiendo hasta el final de mis días. ¡Qué bonito! Sí, yo del autor Nicholas Sparks leí otra recomendación que quiero hacerles, que se llama Un paseo para recordar. Es muy interesante porque yo lo que sé del autor es que él estudió en la universidad finanzas, que yo digo, ¿dónde salió esa alma romántica, no? Sí. Esa alma tan cursi, porque la verdad sus novelas son cursis. Sí, sí. Entonces, si lo tuyo no es así, el amor cursi, empalagoso, romántico, no te va a gustar, pero sí, como yo, que sí soy bastante cursi, me encanta, ¿no? Un paseo para recordar es muy al estilo Bajo la misma estrella, que yo creo que todo el mundo vio la película o se leyó el libro, es muy conocida, pero va más o menos así, adolescentes que se conocen en una situación de enfermedad. Yo no sé si es algo que suele tocar el autor en sus novelas, ¿no? Pero es bastante trágico, porque aparte Nicholas Sparks sí construye sus romances muy bonito, o sea, construye sus romances muy suave, muy dulce, como que te va construyendo esa convivencia y te permite conocerlos cómo van evolucionando como pareja. Y dentro de la historia de Un paseo para recordar tenemos dos polos opuestos, ¿no? Tenemos a Landon Carter, que es el típico adolescente rebelde y popular de la escuela, ¿no? Que solo se junta con los populares, y a Jamie, que es hija de un pastor, que es la niña súper religiosa y tranquila y estudiosa, única y detergente, ¿no? Que no se lleva con los populares. Pero desde un punto de vista, o sea, Jamie es un personaje dulce, o sea, Jamie es un personaje que no se siente superior a los demás porque tiene creencias diferentes o que se siente de que, ay, no me entienden, yo soy profunda, no, o sea, el personaje de Jamie Sullivan es un personaje tierno, es un personaje dulce, que es amable con todos, incluso con las personas que le hacen bullying. Ella es súper amable, ¿no? Y te la narran como que siempre dice, buenos días, compañeros, y siempre ayuda, y no le importa que se burlen de ella, ¿no? Porque aparte, ella la más evangélica, con sus faldas largas y sus suéteres, ¿no? Que marcan mucho esa parte estética que tiene el personaje de cómo va vestida y cómo le hacen bullying por ir vestida hacia la escuela, y ella siempre ignora, y aparte es apasionada de la astrología, sí, ¿no? Ajá, y le encanta, y tiene su telescopio y le encanta estudiarlo, y ella tiene como que sus pasiones, y en una de esas, por cosas del destino, terminan juntos, ¿no? Terminan en un proyecto juntos. Hay diferencias en cuanto a la película y el libro. Ya tiene muchos años que leí el libro, pero la película se las recomiendo muchísimo. A mí me fascina esa película, es muy tierna. Y terminan juntos haciendo un trabajo, una actividad. Y ahí es cuando empiezan a construir esta relación, primero como amistad, ¿no? Que él dice, pero ¿por qué eres rara, no? ¿Por qué eres así? Y ella empieza a hablarle de su fe, ¿no? Porque ella es súper creyente, es hija de un pastor, empieza a compartirle su fe y todo eso. Y ya cuando la relación está bien cimentada y él empieza a amar el mundo de Jamie, ¿no? El mundo donde ella se mueve con su fe, con sus pasiones, que aparte es un personaje súper interesante, ella le dice, tengo leucemia. No. Y ya no hay tratamiento que me haga efecto. Estoy esperando simplemente, ahora sí que el designio del Señor, cuando me quiera llamar. Estoy lista para eso. El doctor me dijo, vive tu vida lo más normal que puedas, ¿no? Entonces ahí es cuando a Landon se le rompe el corazón de que no, o sea, por primera vez tiene este sentimiento de amor tierno, dulce, adolescente, pero que aparte está lleno de ilusión. Y darte cuenta de que tienes el tiempo contadito para estar con esa persona, ¿no? Que aparte Jamie tiene una lista de deseos que quiere cumplir, ¿no? De que yo quiero
estar en dos lugares al mismo tiempo, yo quiero casarme, yo quiero, o sea, un montón de cosas. Entonces él empieza a cumplirle esos deseos, ¿no? Como que su meta es cumplirle esos deseos. Y el último deseo era casarse en la capilla donde se casaron sus papás. Porque aparte la mamá de Jamie ya había fallecido. Entonces decía, es que yo quiero casarme donde se casaron mis papás. Y se lo cumple, ¿no? Adolescentes casándose, extremo, pero a ver, recordemos que Jamie tiene meses de vida, sí. O sea... Sí, Sí, dale chance. hay ciertas cosas, que podemos pasar. Sí, o sea, sí, se terminan casando. Es una historia muy bella, muy trágica y muy dulce. O sea, es que a pesar de que te están tratando un tema muy fuerte como es el cáncer, como es este romance que sabes que va a terminar, es una historia sumamente tierna, o sea, sumamente dulce. Los personajes son adolescentes, pero igual como que bastante maduros, o sea, bueno, sobre todo el personaje de Jamie, ¿no? Landon todavía está medio atolondrado, pero Jamie es un personaje que a mí me fascinó. Es un personaje muy bonito, muy maduro, como muy, muy centrado en sus creencias. Es como Bajo la misma estrella, pero con religión. Okay. Pero cristiana. Pero cristiano. ¿No? Bueno, ya vi y era astronomía. Astronomía, sí. Astrología Yo es tenía, lo de los signos zodiacos. Eso ella no podía estudiar eso. Pero, por eso yo me quedé con la idea, ¿cuál de las dos era? ¿Cuál es? Ajá, Es que, no, ella le ¿qué nos manda a encantaba ponerlo tan parecido? Ajá, sí, ya sé, me confunde, pero no, a ella le gustaba estudiar las estrellas, constelaciones, planetas, todo eso le gustaba. Es la verdad, es un libro muy bonito. Yo se los recomiendo si les gustan las historias así. Sí, yo tenía esta idea de que Nicholas Sparks, o sea, eso es lo que dicen, ¿no? De que es muy cliché con todas sus historias, como que se parecen mucho todas, pero pues la verdad, o sea, escribe muy bonito y es lo que nos gusta, entonces hay veces que es necesario. A veces está bien tomarse un respiro. Sí. ¿No? Se lo dice alguien que lee pura cosa Sí, trágica y no. triste. Es bonito. Que aparte no es un libro que tenga un final. Que aparte no es un libro que tenga un final feliz, porque al final Pues sí. evidentemente Jamie fallece, ¿no? Ya nos lo habían dicho desde el principio. Jamie está enferma, tiene una enfermedad terminal, entonces sabemos que Landon al final acepta ese destino, la deja ir y se queda con la fe que ella le logró transmitir, que aparte no es tanto una fe dirigida a Dios como ella la tenía, sino que él empieza a creer en el amor y dice, hay una frase que es súper icónica de la película, que es el final de que el amor es algo que no se puede ver, es como la fe, no se puede ver, pero se puede sentir, ¿no? Y él dice, mi amor por Jamie se va a sentir siempre, aunque ella ya no esté aquí conmigo físicamente. Entonces, sí, son historias trágicas, pero yo rescato los mensajes bonitos, ¿no? Sí, por lo menos de verdad, Nicholas sí. Sparks. Ya García Márquez es otra Sí, cosa. no, García Márquez sí, no. Y es raro de que un estadounidense tenga tan Corazón. tan corazón, sí, la verdad sí. Sentimientos. Bueno, tengo este libro, el de Diarios de una Pasión, fue escrito en el 65, fue de sus primeras novelas. ¿Fue su primera novela? Sí, ¿no? sí, fue de la. Pensé De que hecho, eran más yo la modernos. conocía, sí, yo también. De hecho, yo tengo ahí por ahí unas colecciones de Reader's Diggers, de estas famosas, sí. y ahí fue donde salió por primera vez Diarios de una Pasión. O sea, en esas colecciones que traían un libro y traían varias historias, obviamente pues está más comprimido, pero ahí es donde sale por primera vez Diarios de una Pasión, y ya pues después, como dicen, súper traducido, más de 25 países, y tiene muchas obras Sí, autor. tiene muchas películas adaptadas a sus novelas. Y la verdad están buenas, están muy palomeras, muy para ver un dominguito, ver algo tranqui, están buenas. Sí, como dices tú, parte de dejar a veces a un lado estas historias de terror que leemos con muy fuertes, pues sí, se antoja leer y pues por eso quería pasar al final para dejarnos algo bonito, Algo porque bonito. recuerden que en 2 días es Día del Amor y la Amistad, y pues por ahí vamos a andar Celebrando. Sí, a ver qué tal hacemos. Pues muchas gracias a todas y aquí al super editor
y todólogo de este podcast. Muchas gracias por venir y pues nos vemos en la siguiente. Ya aquí sacamos varias historias, ¿no? De erótica, otro de mitología LGBT, entonces estaría muy padre hacer uno de mitología. Sí. ¿No? De traer mitos. Sí, los leemos en comentarios. Ustedes ¿De qué les gustaría? ¿De qué tema quieren que hagamos sí, un ¿qué podcast? más quieren? Tenemos un año por delante de podcast. Sí, ya nuestra segunda temporada. Aquí del podcast y a ver con cuántos más nos aguantan. Pero pues muchas gracias. Gracias, nos vemos pronto. Gracias, bye. Chao. Bye. Y lean mucho. Sí. Lean mucho.